Quiero llamar entonces al próximo panel que ya iniciamos. Por favor, no nos movemos de nuestra silla, pero no estoy viendo a Miguel Enrique Otero. Está afuera Miguel Enrique. También quiero invitar, me imagino que estará con los participantes de su próximo panel, Fernando de Yarza López Madrazo. Él es el presidente de la UAN-IFRA, que como ustedes saben y muchos de ustedes participaron también en Zaragoza, tuvo su convención a finales de septiembre. Miguel Enrique, te estamos llamando, por favor. También quiero invitar a Irene Lanzaco. Ella es la directora general de la Asociación de Medios Informativos de España. También a Bieito Rubido, director del diario digital El Debate España, para que nos acompañe. Y José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia y miembro de la Junta Directiva del Club Abierto de Editores de España. A todos ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Enrique, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Este va a ser un foro bien interesante porque tenemos personas muy significativas, muy representativas. Fernando de Yarza, que es el presidente de la Asociación Mundial de Periódicos. Irene Lanzaco, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Medios Informativos de España, la AMI, que es muy importante también. Bieito Rubido, que fue director de ABC durante mucho tiempo, hoy dirige una página que se la recomiendo, que es eldebate.com. Y José Manuel Huesa, que es del Club Abierto de Editores, el Clave, es directivo de Clave. Entonces, el tema que íbamos a tratar tiene que ver con la influencia de la geopolítica sobre el periodismo en estos tiempos. La verdad es que hemos estado en muchos foros aquí donde hay influencias sobre el periodismo que tienen que ver con muchos factores, algunos directamente relacionados con la geopolítica, otros relacionados con elementos que tienen que ver con la geopolítica. Bueno, vamos a empezar por algo que digamos a nivel mundial es muy significativo en estos momentos, que es la influencia de la guerra de Ucrania. Obviamente, cuando hay una guerra, el periodismo pierde su independencia. Y en la guerra de Ucrania hay algo que no... tantas veces que hemos hablado en estos foros sobre la verificación de las noticias, bueno, en la guerra de Ucrania, con la influencia que tienen las redes y con la influencia que tiene digamos, ser parte de una de los países que se encuentran en conflicto, pues hace que sea difícil, digamos, que el periodismo se mantenga transparente. Vamos a empezar por ahí y vamos a empezar con Fernando de Yarza. ¿Dónde está? Está aquí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la SIP, muchísimas gracias a su presidente, querido Jorge, por la invitación. Es todo un honor poder acompañaros y la verdad es que cuando creíamos que lo habíamos visto todo y después de una pandemia cuasi medieval, que fue el COVID, pues lo que ha faltado es una guerra, casi diría, en el corazón de Europa, del mundo civilizado, que, como decía Miguel Enrique, ha venido a agravar una situación ya por sí muy perversa, ¿no? Porque vivimos en unos tiempos de una política muy polarizada, y donde no cotiza al alza la moderación y el centrismo y
y los populismos, ya sean de izquierdas o de derechas, pues como vemos, campan por sus respetos y una guerra es la excusa perfecta para polarizar todavía más las cosas, ¿no? Y vemos, como decías, pues que una de las primeras víctimas de la guerra de Ucrania ha sido la libertad de expresión o el periodismo libre, al margen de otras consecuencias colaterales como es el encarecimiento de las materias primas. Yo ahora vengo de estar unos días en Suecia y en Finlandia. Aquí el problema que tenemos, por ejemplo, de abastecimiento de papel es absoluto. O sea, ya no es una cuestión de precio, es una cuestión de que no encuentras materias primas y esa perspectiva para el año que viene pues no tiene pinta de mejorar, ¿no? Y entonces, pues yo creo que el papel, que sigue siendo importante en un mundo digital, esta guerra ha venido a agravar todavía pues unas patologías preexistentes y agravar una situación y dar cancha a estos extremistas que polarizan todavía más las cosas. Irene, es sobre el COVID. ¿Cómo afectó el COVID el periodismo, a tu modo de ver? Porque también aquí hay un tema de verificación de noticias y vemos autoridades que han dicho una cantidad de cosas que después son desmentidas y que ha modificado el comportamiento de la población en muchos aspectos, las vacunas, a veces la exageración en el COVID, o a veces simplemente no tomar en cuenta el COVID. ¿Cómo ves tú la influencia del COVID en el tratamiento que le da el periodismo o sobre el periodismo? Muchas gracias, Miguel, por tu pregunta y muchas gracias también a la SIP por elegir la ciudad de Madrid para realizar esta asamblea. Y gracias por invitarme a participar en este panel, Ricardo. El COVID yo creo que ha afectado todas nuestras vidas, ha puesto en jaque todos los sistemas de seguridad que teníamos en una sociedad fuertemente acomodada. Cuando se dispara la pandemia, inicialmente en Italia, en el norte de Italia, los medios de comunicación realizan una labor extraordinaria con sus imágenes relatando lo que estaba ocurriendo. Y sobre la base de esas imágenes que nos llegan de Italia, nosotros en España tuvimos la oportunidad de entender lo que iba a ocurrir, porque era obvio que los virus no entienden de fronteras y permitió a algunas personas prepararse para aquello que estaba por venir. El COVID representó también una nueva oportunidad para las noticias. En un entorno donde la información de calidad estaba denostada, poco de moda, puesta en entredicho por las redes sociales, de repente asistimos a un resurgimiento de la credibilidad de nuestros medios que eran buscados con muchísimo interés por parte de la ciudadanía, buscando información de calidad, buscando información práctica, buscando referencias que los seres humanos, en un momento de tantísima tensión, a todos los niveles necesitábamos. Y, por tanto, yo creo que el COVID fue positivo, al menos inicialmente para el periodismo, muy positivo. Es verdad que también hemos asistido a algo que todos hemos observado en nuestras casas, ¿verdad?, que es que la salud mental también de las personas se ha debilitado, se ha sufrido, la gente ha sufrido mucho a lo largo de estos años y en la segunda parte del COVID asistimos a una fatiga de las personas de recibir malas noticias. Esto lo hemos visto durante el COVID y lo estamos viendo también ahora con la guerra de Ucrania. Unos primeros momentos donde el nivel de atención informativa es máximo. Queremos saber en todo momento cómo se están comportando los movimientos de las tropas, cómo se están afectando los movimientos migratorios de la población ucraniana, cuál es la barbarie de los ciudadanos rusos. Y luego llega un momento en esta sociedad tan conformista, tan cercana a los placeres y tan poco preparada para el sufrimiento, en el que los ciudadanos se distancian de las noticias, aplicando lo que en Estados Unidos se empieza a denominar como news fatigue, que es algo que creo que entre todos debemos de combatir profundamente, porque la información que nosotros generamos es una información que es capaz de transformar las conciencias ciudadanas, que informa a la sociedad de lo que de verdad importa y que tiene un impacto decisivo en el día a día de nuestras vidas.
Vieito, te voy a tocar otro tema, que es el tema del algoritmo. ¿Cómo crees tú que afecta el periodismo y bueno, y todo esto que tiene que ver con la geopolítica, las tendencias mundiales, el mecanismo del algoritmo? Pues, la verdad es que el algoritmo es como una especie de ángel y demonio al mismo tiempo para el periodismo. Hay días que haces un periódico, a mí no me gusta llamarle página, yo le llamo periódico, aunque esté. Otra cosa es que el soporte sea en digital y sea una web, pero le llamo periódico. Es un periódico en su concepto de comparecencia periódica ante los lectores, que lleva información y con los mismos criterios que un periódico de papel o que cualquier otro producto informativo. Por tanto, haces un periódico que tú crees que tiene información de calidad, que tiene buenas firmas, que lleva informaciones relevantes del día, y el algoritmo, como dices tú, es decir, el buscador de Google, pues no te premia. Y de repente, al día siguiente, una noticia que dice que el protagonista de una serie de televisión ha sido ingresado en un psiquiátrico, se dispara en 1 millón de lectores. Claro, eso, si lo pensamos bien, hombre, nos da la satisfacción de que ese día hemos superado el 1 millón de lectores, el 1 millón de usuarios únicos, pero nos da la frustración de que el periodismo, en realidad, los criterios de calidad, los criterios de interés, los criterios de trascendencia, los criterios de influencia sobre la sociedad han desaparecido. Ya no es, y probablemente entronca un poco con lo que nos acaba de decir Irene, de que probablemente a lo mejor la sociedad no premia ni la información verdadera ni la información trascendente. Nos ocurre ahora mismo, sabemos que a la gente le gustan las noticias falsas. O sea, lo que más le frustra a los lectores es cuando le dicen, no, eso que acaba de leer usted no es cierto. Se lleva una gran decepción, porque a la gente le gustan en realidad las noticias falsas por muchas razones. Unas porque a veces son noticias maldicentes de otras personas y la envidia tan consustancial con el carácter humano, pues que les da una... Yo, por ejemplo, aquí en España, por poner algunos ejemplos, es muy habitual ver algunos periódicos digitales que cesan con cierta frecuencia a presidentes de compañías del IBEX 35. El IBEX 35, como saben ustedes, son las 35 empresas que cotizan más en la bolsa española, y es un alabar a Dios eso. Cesado el presidente de Endesa, cesado el presidente de Iberdrola. Al mediodía, no era cierto, no, pero durante esos 6 horas, el gusto que le ha dado a una parte de la sociedad haber leído que el presidente de tal o cual, ya no les digo nada, entre los periodistas cesar a los colegas, eso es una de las mayores satisfacciones. A mí me cesaron el orden de 25 veces durante 10 años. Aguanté los 10 años, pero me cesaron. Recuerdo que en una ocasión llamé a un compañero y le dije, al principio de todo, en el 2012, cuando llevaba 2 años dirigiendo ABC, le dije, oye, tenía buena relación con él, ¿no? Y le dije, oye, mira, esto que publicas no es cierto y tal. Además, incluso decía la persona que me iba a sustituir. Y dice, no es cierto, yo, en fin, te doy. Y me dice, bueno, Vieito, yo tengo mis fuentes. Dije, bueno, si tienes tus fuentes, yo lo dejo ahí. Tuvieron que pasar 8 años, no lo llamé cuando me marché, para decirle, oye, 8 años después tus fuentes no habían funcionado. Pero, volviendo al algoritmo, a mí me parece que efectivamente, insisto, te da, claro, si una noticia tuya, el buscador, el Discovery de Channel, el Discovery de Google, o cualquier otro buscador o agregador te lanza la noticia, pues es una enorme satisfacción. Lo que ocurre es que, vuelvo a decir, es raro que sean noticias verdaderamente relevantes. Y sin embargo, vuelvo a decir, tú luchas a veces con situaciones que es, hago buena información, no recibe premio, y sin embargo otros colegas hacen otro tipo de informaciones y reciben premio. Pero bueno, es lo que es el mundo también al que nos tenemos que acostumbrar. Yo tampoco ni combato ni solamente me limito a hacer una descripción.
de lo que es esa situación, pero es con lo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en los próximos años. Saber también manejar el algoritmo, saberlo manejar. Y yo creo que también hay, digamos, metodología para saber manejar el algoritmo, y va a ser también pues una herramienta y una capacidad del periodista para saber hacer la información en esa orientación. José Manuel, un tema muy recurrente aquí también es el tema del fake news y las redes sociales. Claro, yo a la gente que me dice, mira, es verdad que van a cerrar la CIP la semana que viene, ¿dónde lo leíste? Y me dice, no, lo leí en internet. Digo, no, pero hay un medio que lo pone en internet. No, lo puso una persona. Bueno, yo creo que la gente es tonta y, o sea, una de las cosas que hace que la influencia de los fake news sea tan fuerte es que la gente es tonta, porque la gente no mira la fuente, que es algo obvio para uno. Es más, el 80% o más de las noticias que circulan en internet las colocan los medios tradicionales. Es la página web del Debate, la página web de La Razón, o del País, o del New York Times, o de lo que sea. El otro 15% es el periodismo ciudadano, que incluye los bots, los robots y toda aquella cosa. Y además yo celebro que este señor Musk, que está comprando Twitter, diga que va a eliminar el anonimato. Ojalá lo pueda hacer. Si ellos eliminan el anonimato, es un gran avance contra la fake news. Pero, ¿por qué crees tú que ese tema del fake news y de la mentira y de la influencia nefasta de este tipo de cosas sobre la sociedad tenga tanta relevancia? Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, esto es digamos que es un tema ya absolutamente habitual. Nosotros hemos presentado hace muy poco un informe sobre precisamente noticias falsas, y a la gente le encanta disfrutar de las noticias falsas. Y lo que tú dices, ¿no? La mayoría, el 90% de lo que se distribuye en Internet o en redes es noticia de un medio de comunicación. El 10%, como mucho, es esta noticia inventada, que no se sabe muy bien de qué ni a quién interesa, que eso es un problema. El problema es saber a quién le interesa, quién está detrás de esa información, ¿no? Que es lo más difícil de comprobar. En algún momento se ha comprobado. Por ejemplo, aquí tuvimos unas elecciones en Cataluña que luego hemos descubierto que Rusia estaba detrás de intentar que fuera la mayor dificultad posible para que esas elecciones se celebraran, o a favor de un movimiento independentista, que incluso una persona que ahora está fugada fuera de España utilizó dinero ruso, ¿no? Pero Rusia lo ha hecho en todas las elecciones. Lo ha hecho en Francia, lo quiere hacer, lo ha hecho en Italia, lo está haciendo, por supuesto, ahora en Ucrania. ¿Cómo se lucha contra la noticia falsa? Pues mira, una fórmula podría ser con la educación, con el colegio, para que la gente sea autocrítica de las cosas que pasan. O sea, somos ciudadanos y cualquier ciudadano tiene un derecho a conocer lo que ocurre y a estar bien informado, ¿no? El derecho a la información. Pero también ese ciudadano tiene que ser crítico con lo que tiene enfrente. Tú mismo dices, yo me busco y pregunto cuál es la fuente. Pues el ciudadano también tiene que preocuparse de que todo lo que le llega, no darlo por cierto, porque no es real. Has mencionado el tema de las vacunas. Durante las vacunas, por eso ahí, para empezar, los periodistas teníamos que ponernos un poquito, mirarnos el ombligo, porque cuando llegó el problema de la COVID a España, yo hablo de España por lo que conozco, desgraciadamente la mayoría de las redacciones no sabíamos lo que era la COVID, como tampoco lo sabían los médicos, ni de dónde provenía el origen. Entonces, rápidamente los medios de comunicación tuvieron que tirar de los periodistas especializados, que esto yo creo que es una lucha contra esa noticia falsa, la utilización cada vez más del periodista especializado para que la desmienta completamente, y durante la COVID tuvimos que lanzar o utilizar a aquellos periodistas que eran conocedores de los temas de salud, porque no todo el mundo puede hablar de todo. Y en aquel momento, gracias a eso, conseguimos salir adelante y la población española reconoció que los medios de comunicación tuvimos un papel importantísimo con las máximas audiencias de la historia de la información. El otro día, comiendo con una presidenta de una compañía muy importante en España, me dijo la cuestión siguiente. Mira, me he enterado de que mis hermanos van a ir contra mí gracias a un periódico económico.
O sea, que ese periodista y esta señora habló con el periodista de un periódico económico para que le informara. Y el periodista le explicó a la presidenta de esa compañía importante en España cuál era la situación. O sea, que todavía hay información muy buena, que se hace muy bien, que hay periodistas que lo están haciendo francamente bien. Tenemos mala prensa, esto es algo habitual. En España como en el mundo la prensa tiene muy mala prensa, pero hay periodismo que se está haciendo francamente bien en España y con mucha profesionalidad. E insisto, una vacuna para luchar contra la desinformación es el periodismo especializado, el periodismo profundo para desmentirlo y pedir que la ciudadanía sea autocrítica. Bueno, Fernando, vamos a América Latina un rato. Casi todos los que están aquí son representantes de medios latinoamericanos. Digo casi todos porque hay gente de los Estados Unidos y hay gente de España, pero la mayoría son medios latinoamericanos. Y en América Latina estamos viviendo este crecimiento desbordado de lo que es la influencia del Foro de Sao Paulo y que hoy puede ser la guinda del Foro de Sao Paulo o no, pero todavía hasta las 8 de la noche no nos vamos a enterar de eso. Detrás de una de las líneas más importantes de lo que está en el Foro de Sao Paulo es lo que han aplicado en Venezuela, en Nicaragua, que es la hegemonía comunicacional, es la desaparición de los medios de comunicación, que es el modelo cubano, pero en el mediano plazo, en el largo plazo. El modelo cubano lo hizo el primer día y se acabó. Y muchos de los gobiernos que han sido electos en América Latina recientemente están dentro de esa digamos, tendencia. Es el Foro de Sao Paulo, es el Grupo de Puebla, que es el brazo light del Foro de Sao Paulo, donde están una cantidad de españoles, de socialistas y de Podemos, etc. Ok, aquí hay dos temas. Un tema es el retroceso de la libertad de expresión con el avance de estos regímenes. Y otro tema es la pérdida de la batalla cultural. Porque ¿cómo es posible que con el ejemplo de Maduro y en América Latina hay 5 millones de venezolanos que han cruzado las fronteras diciéndole a la gente, esto es un horror, la gente vote por modelos como el de Maduro? Eso es algo inconcebible, no tiene explicación lógica racional. ¿Qué podrías tú decir al respecto? Bueno, pues yo creo que resulta claro que vivimos, como decía antes, inmersos en el populismo extremo y en el caso latinoamericano, pues afortunadamente Trump salió, no sé si para bien o para mal, pero salió y queda la figura de Bolsonaro, pero hay un populismo de extrema izquierda que también llegó a España. Ahí, Miguel, por ejemplo, cuando llegó el COVID, yo escribí un artículo que publicaron como presidente de la UON la mayoría de los periódicos españoles que se llamaba Periodismo de calidad en tiempos de pandemia. Y alertaba de algo que desgraciadamente ha pasado, que es que la gente utilizó la pandemia para estrangular lo poco de independencia que quedaban los medios de comunicación. Aquí no engañaron, el vicepresidente Pablo Iglesias ha manifestado públicamente que no creía en los medios privados y cuando nosotros les planteamos desde la AMI que ya no podíamos hacer expedientes de regulación de empleo porque teníamos que trabajar más que nunca, pues que se nos apoyara vía la exoneración de cuotas de seguridad social, que era más barato que hacer expedientes de regulación de empleo, fueron a por nosotros y los comunistas dijeron que no, porque los comunistas son, por definición, liberticidas. Nosotros también hemos hecho las cosas mal porque no hemos sabido agruparnos, no hemos sabido defender nuestros intereses y hay que reconocer también nuestros pecados, ¿no? Cometimos el pecado de la soberbia. Es verdad que aquí ha habido una tormenta perfecta, que fue primero una crisis económica, luego una transformación digital, y esto nos pilla muy debilitados. Pero es claro y evidente que hay una estrategia, como tú muy bien apuntabas, que alumbra el Foro de Sao Paulo y su versión light. Yo recuerdo este verano que cuando asistí en México y denuncié la persecución y el asesinato de periodistas, la respuesta de López Obrador que me dio en una de estas mañanitas que nos regala es que yo era un sicario del New York Times y del Washington Post y que hubieran matado a 16 periodistas tampoco era para rasgarse las vestiduras. Pues esa es la aproximación, pero también tenemos que hacernos mirar lo que hemos hecho mal,
no hemos sabido unirnos para hacer frente a esa batalla cultural y hemos sido pues demasiado contemplados. No hemos sabido defender lo que decía antes José Manuel, que la mejor herramienta para luchar contra los liberticidas y contra las dictaduras es el periodismo de calidad. Y bueno, yo creo que hay que ponerle pasión. Mi familia lleva 5 generaciones en ello. A mi bisabuelo lo mataron a 100 metros de la puerta del periódico. Y la historia de mi familia, como la de tantas familias, es el compromiso con la libertad de prensa y con los valores de la libertad, ¿no? Que es el valor más sagrado que puede tener una persona frente a este neocomunismo que quiere suplantarnos por un colectivismo dirigido de unas élites liberticidas. Beto, tú habiendo sido director de un periódico físico tan importante, pasaste a ser director de una página web que no tiene contrapartida impresa. Todos los que están aquí, o la mayoría, son periódicos impresos que están viendo la transición, la transición a la web, la migración a la web de sus lectores. Ahora tú te inicias con una página web, no tienes impreso. Me imagino que nunca vas a tener impreso, pero uno nunca sabe si mañana aparece como un semanario, una cosa así. ¿Cómo ves tú eso? O sea, porque el impreso tiene algo que no tiene la web, que el impreso tiene, es el generador de opinión, es el que tiene la marca, toda una cantidad de características en las cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos, aunque yo también soy una página web, pero por mí porque nos obligaron, no porque hayamos migrado, a nosotros nos obligó Maduro. ¿Qué puedes decir sobre este tema? Sí, bueno, yo creo que es uno de los asuntos trascendentes ahora mismo del sector, ¿no? Vamos a ver, yo soy de papel, yo me eduqué en papel, llevo 43 años trabajando en periodismo, empecé en papel y a mí lo que me gusta es el papel. Es más, el reproche que a mí me hacían durante mucho tiempo es que yo era un director de papel. Y es más, yo quería haber escrito un libro, que lo escribí, pero lo quería titular Memorias de papel. Pero al final, bueno, ya las editoriales siempre cambian los títulos de los libros. Pero a mí el papel me gusta mucho. Pero tampoco podemos, cuando nosotros nos planteamos sacar el debate, el grupo que está detrás, que es una fundación que fue propietaria de un gran grupo de comunicación que se llama EDICA, que muy cerca de aquí, en Mateo Inurria, tenía su sede, hoy es un edificio del Barclays, pues entonces estaba la sede del diario Ya. Cuando a mí el patronato de la fundación me invita, me pide que haga una exposición, etcétera, unánimemente todos los miembros del patronato me dicen, pero no lo vamos a hacer en papel. Yo les dije, lo podemos hacer en papel, pero nos arruinaremos. Y entonces les enseñé la evolución desde el año 2010, porque lo llevaba porque sabía que era una pregunta que me iban a pedir, la evolución desde el 2010 al 2020 de la prensa más relevante de España. Y había datos como que el diario El País en el 2010 vendía 40.000 ejemplares, difusión total, ventas, suscripciones, etcétera, y 10 años después, en el 2020, vendía 60.000 ejemplares. No. Perdón. 400.000, me he equivocado. 400.000 en el 2010, 60.000 en el 2020. ABC estaba entre 320.000 en el 2010, 49.000 en el 2020. Y así podía ir una a una las cabeceras, de las 10 cabeceras que yo busqué con datos precisamente de la antigua AED, pero datos de OJD. OJD es Oficina de Justificación de la Difusión. ¿Qué ocurre? Que el papel, desgraciadamente, no lo compran. Yo creo que, y esto es, y lo digo aquí delante de mi queridísimo Fernando Yarza, editor de Estirpe, al que siempre he defendido, porque yo creo mucho en los editores de Estirpe, y delante de Irene Lanzaco, yo creo que hubo falta, desde mi punto de vista, falta de imaginación, de talento y de dedicación de los equipos directivos para seguir vendiendo
periódicos en papel. Hubo como una resignación, esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba, y no se hizo nada. Nada, yo he estado con compañeros en distintos... ¿Pero qué vamos a hacer? Esto ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿Cómo? Oye, pero habrá que ofrecerle el periódico a la gente a las 6 de la mañana. Yo tenía un amigo cirujano que se suscribió al periódico que dice, oye, ¿cómo pude estar tantos años sin este placer? Desayunar leyéndome el periódico en papel. Pero evidentemente las jóvenes generaciones no les hemos enseñado a leer en papel. Y ya no solo no les hemos enseñado a leer en papel, les hemos dicho que no importa que no lean. Es otra también. A mí venían directivos de los... No, es que los jóvenes no leen. Pues muy mal, como si no se lavan o como si se drogan, pues habrá que decirles que tienen que leer. La lectura de la actualidad es, ahora que hablamos de vacunas, es un anticuerpo que se tienen que inocular los jóvenes precisamente para que no triunfen en ellos los virus del populismo y de la simplicidad argumentativa de algunas corrientes de un lado y de otro. Justamente hay que educar a los jóvenes desde muy pronto a leer información. Pero bueno, me estoy yendo pero es un tema que a mí me apasiona porque yo empecé a trabajar muy pronto y recuerdo en la primera reunión que tuve con un alto directivo que se llamaba Manuel Martín Ferrán, y yo le pregunté, me atreví a preguntarle, Manuel, ¿qué vamos a hacer para los jóvenes? Y me dijo, hermoso, los jóvenes solo tienen un problema, y es que crecen. Bueno, claro, hay que esperar a que crezcan para que se sumen al fenómeno del periodismo. Pero hay que haber, es decir, yo creo que hubo una pésima política, al menos en España, de despreciar al papel por parte de los propios directivos de las empresas. Había como una resignación, esto se acaba, ya no hacemos nada. Y no hacemos nada. Bueno, el día que se escriba con calma los errores, los monumentales errores de estrategia que han hecho los equipos directivos, va a ser el muro de pago. El muro de pago, nos vamos a salvar con el muro de pago. Entonces a mí me decían, eres de papel y además no has hecho nada a favor del muro de pago. El muro de pago, vamos a ver, en aquel momento éramos líderes, nos leía más gente que nadie. El muro de pago no le ha ido bien, salvo a 3 o 4 cabeceras en el mundo, como puede ser Wall Street Journal o Financial Times, y tiene su explicación, no le ha ido bien a nadie. En España se hacen ofertas extraordinarias, 1 euro 4 meses, o sea, 25 céntimos de euro la suscripción. Para esto era el muro de pago, para que además a tu columnista solo lo lean 700 personas. Para esto era el muro de pago. Por tanto, a mí me parece que el papel tenía muchas virtudes. Tenía la virtud de que la actualidad es caótica. Yo me voy a extender un poco, pero la actualidad es caótica. Nosotros nunca sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos cuándo va a haber un terremoto, no sabemos cuándo muere un personaje relevante de repente, no sabemos cuándo un piloto estrella un avión contra los Alpes, no lo sabemos. No tiene horario la actualidad. Entonces, la actualidad la tenemos que ordenar y la tenemos que valorar y la tenemos que contextualizar. Y el periódico tenía la gran virtud, frente a la página web, de que te permitía jerarquizar, ordenar, y había una decodificación rapidísima del lector que ya sabía que si una información iba a una columna tenía un interés, si iba a 3 tenía otro, si iba en esta página o aquella, etc. Y además, de alguna manera, le ordenabas ese caos en 80, en 100 páginas, le ordenabas ese caos al lector. Y hoy, en la página web, evidentemente, no ocurre eso. Lo que ocurre, de todos modos, es que yo creo que, desgraciadamente, con las cifras que manejamos, el papel no tiene ningún futuro. Uno, por lo carísimo que es, estamos en la tormenta perfecta, que es vendemos menos ejemplares, pero resulta que el papel es más caro que nunca. No se desarrolló una cultura en jóvenes generaciones del interés y el amor a la lectura de la prensa escrita, y incluso desde los propios medios se ha dicho, bueno, aquí el futuro es Instagram, el futuro son las redes sociales, el futuro... ya el papel no tiene... El papel es viejuno, el papel es de los que no tienen ningún futuro. Hombre, yo siempre tengo la esperanza de que, como la sociedad es pendular, mejor algún día se vuelva, yo no lo veo ahora mismo, pero a lo mejor hay algún movimiento que vuelva a poner en valor el papel. Va a ser difícil, pero
A mí, por ejemplo, de las pocas cosas que se me ocurrió decirles a los del patronato de la Fundación del Debate fue decirles, hombre, podíamos hacerlo el fin de semana, hacer algo así. Yo creo que esto es un tema de debate y creo que Fernando también quiere decir, y podríamos estar hablando toda la tarde. No, solo 5 segundos por alusiones, Vieto. Tuvimos muy complicado cuando el presidente del primer periódico de España declara muerto el papel. Imagínate a los que somos de un pequeño periódico de provincias. No tan pequeño, no tan pequeño. Nadie se imagina a Ana Patricia Botín declarando que la banca comercial minorista está muerta, ¿no? Y coincido plenamente contigo que colaboramos muy activamente y muy exitosamente a nuestra propia defunción. No sé si Irene quería... Bueno, Irene, para continuar, uno de los temas que siempre se discute en este tipo de congresos desde hace bastantes años, aquí en la UAN, en el Instituto Internacional de Prensa, siempre, que yo no sé si con el muro esa tendencia sigue, pero en general los periódicos impresos iban bajando de su venta de copias, iba subiendo la audiencia y en muchos casos la bajada de venta del ejemplar estaba no solamente compensada, sino compensada en creces con el aumento de la audiencia. El problema es el modelo de negocio. Ahí es donde nadie, o sea, siempre se discute es el modelo de negocio. Y el modelo de negocio ha apuntado a la solución del muro, porque la publicidad no funciona en Internet, la solución del muro que te revierte la audiencia. Entonces estamos en una especie de situación donde, por un lado, el discurso de que el papel va a desaparecer, los periódicos venden impresos, pero cada día menos. Han anunciado la desaparición del periódico impreso. Muchas veces este señor de Facebook hace 25 años dijo que en 10 años iba a desaparecer el periódico impreso y después tuvo que decir que hubo un plazo mayor, pero ahí está el periódico impreso con todo eso. ¿Cómo ves tú ese futuro de los medios que son medios impresos, que les aumenta la audiencia y que todavía no resuelven su modelo de negocio? Bueno, yo creo que clarísimamente el tema clave al que nos estamos enfrentando hoy en día, junto con la importancia de la confianza de los lectores, es cuál es el modelo de sostenibilidad de la prensa. Creo que es absolutamente evidente que la prensa de calidad, la información de calidad, cuesta mucho dinero producirla, es muy cara de hacer y tiene que contar con una contrapartida para ser viable. Hemos asistido también estos días, y ustedes seguramente que en sus casas lo habrán leído, el informe de la UNESCO que califica al periodismo como un bien común. En este informe la UNESCO llama la atención a los gobiernos para realizar acciones de protección de la prensa y a la sociedad civil. Y esto, desde luego, pasa por continuar alimentando con precios distintos a los que tenemos hoy en día en España, seguro, el periodismo de calidad a través de suscripciones. Yo no comparto el planteamiento que ha esbozado Vieito, diciendo que en el mundo solamente han triunfado unos pocos elegidos con el modelo de pago. Es verdad que conocemos el éxito impresionante del New York Times, del Wall Street Journal, del Financial Times, que son marcas absolutamente globales que pueden dirigirse a una audiencia global para cobrar por sus contenidos, pero también tenemos otros ejemplos en territorios completamente diferentes de muchísimo éxito, ¿no? Y estoy pensando en el grupo Amedia, que cubre territorios muy chiquitos en Noruega, en zonas muy aisladas de Noruega, y que a través de acciones muy innovadoras ha sabido capitalizar el valor de sus respectivas comunidades y obtener el apoyo de sus lectores. Y el periodismo siempre pasa por ahí, por realizar contenidos que resulten relevantes para las comunidades a las que nos dirigimos. Creo que las plataformas también tienen que realizar una contribución evidente al sostenimiento de la prensa. No es posible que las plataformas realicen una utilización de los contenidos de los medios de información sin abonar una justa compensación por ello, y es evidente que los gobiernos de todo el mundo caminan en esa dirección y yo estoy convencida de que lo vamos a ver. No creo tampoco que vayamos a ver desaparecer
el papel. Seguramente veremos a un papel transformado. Es posible que asistamos a un papel que no se edite todos los días, pero el papel es tremendamente valioso precisamente por los elementos que señalaba Bieito, por ese valor para jerarquizar las noticias, para fijar, para facilitar una lectura reposada y tranquila. Y esto las audiencias lo van a apoyar. Tenemos el gran desafío de cómo incorporar a los jóvenes. Esto no es un problema que ocurra solamente en España, es un problema que ocurre en el mundo en general y que creo que está también íntimamente ligado al aspecto que comentábamos antes. Vivimos en una sociedad que está más próxima de los placeres que de los deberes. Una sociedad que prefiere ignorar todo aquello que no le produce felicidad. Pero el mundo está hecho del bien y del mal. Y los ciudadanos, para ser adultos y tomar sus decisiones con responsabilidad, necesitan acceder a una información que solamente la prensa de calidad la puede dar. José Manuel, bueno, tenemos poco tiempo, vamos a hacer la última pregunta a José Manuel y después si hay algunas preguntas, si hay tiempo, pues las hacemos. José Manuel, el Internet está cubriendo todo, aunque para muchos estamos en la prehistoria del Internet. Internet no solamente se manipula de un lado y del otro, sino que además es incontrolable. O sea, mañana un país decide que la prostitución infantil es legal y montas una página y, bueno, el mundo tratará de bloquearlo, pero no hay manera de parar aquello. Y además puede irse a través del Internet oscuro. O sea, que de hecho en el Internet oscuro está todo eso. O sea, ¿cuál crees tú que es el futuro de ese mundo tan creciente, tan gigantesco, del cual dependen todos los seres humanos y que es incontrolable para la información y para el flujo de información? Bueno, la única manera sería establecer algún tipo de código. Nosotros tenemos aquí la Unión Europea. La Unión Europea podría establecer algún tipo de código para controlar lo que se utiliza en Internet y lo que no se utiliza. Y sería, insisto, la única manera. Te voy a poner un ejemplo que me contó hace poco el director de la policía de lo que pasa en Internet. Lo voy a intentar resumir en un minuto. Una chica está en TikTok y anuncia que se va a suicidar. Este anuncio lo ve otra amiga suya que está en Atenas. La chica de Atenas llama a la policía griega. La policía griega llama a Interpol. Interpol llama a España y automáticamente por la geolocalización del móvil saben dónde vive esta chica que quiere suicidarse. En Alicante, en Madrid, en España. Se presentan una patrulla de policías en la puerta. Llaman a la puerta. Salen los padres de la chica que se quiere suicidar. Y los padres dicen, oiga, ¿qué hacen ustedes aquí? Mire, tenemos que entrar. ¿Pero me quieren decir por qué quieren entrar? Mire, tenemos que entrar. ¿Traen una orden? Señor o señora, si no me dejan entrar puede pasar algo importante. Los padres estaban en la planta baja. La niña estaba en la planta 1. Era un dúplex. No sabían nada que estaba haciendo su hija. Cuando llegaron los padres, consiguieron evitar el suicidio. En este minuto, imaginaos todas las cosas que os he dicho. Los padres no sabían que su hija estaba arriba queriendo suicidarse. La niña estaba utilizando TikTok. Lo descubrió una chica que estaba en Atenas. Y al final, gracias a la policía, un código, se evitó el suicidio. Todo esto lo tenemos hoy. Y una reflexión final solo para un tema que me parece muy importante, por lo menos en España. En España hemos tenido una crisis, bueno, como en todos los medios de comunicación del mundo, por supuesto económica, de concepto, de idea. Pero yo añadiría que en España hemos tenido un problema y crisis de editores. No hemos tenido, creo yo, los suficientes editores con la suficiente conocimiento del mercado periodístico, no de otro mercado, sino del periodístico, que es diferente y distinto del inmobiliario, del bancario, etcétera, que supieran llevarlo adelante. Aquí tenemos dos ejemplos de entidades, por ejemplo, Fernando, que lo explicará o lo puede explicar, que lleva de una familia extraordinaria y ha crecido en su línea editorial, porque es un editor que sabe y conoce el mundo de la prensa, como diría de prensa ibérica, ¿no? Editores que han sabido enfrentarse a los problemas. Pero ha habido otros editores de otros medios que han dicho, bueno, lo que decía Bieito, ya lo solucionaremos. Es un problema de editores que tienen que saber perfectamente cómo manejar el negocio. Esto es un negocio como otro cualquiera al final.
Y eso ha sido una falta extraordinaria que hemos tenido, por lo menos que yo conozca en España. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espérate, tú primero. Bueno, más que una pregunta, si me escuchan, más que una pregunta, un poquito de los temas que se abordaron. A mí me tocó el periodismo impreso desde niña con mi padre y también me tocó la evolución, siendo un poquito más joven que varios de ustedes, hacia el Internet, en lo cual yo me he adentrado bastantito. Estoy basada en la ciudad de Nueva York y a veces trato mucho, lo platicaba ayer con Michael de New York Times, de que a veces tenemos que abrirnos a la posibilidad de aprenderles a los programadores. Y eso no significa que les vamos a decir, tú eres el editor, tú eres el jefe, tú eres el que sabe. Estos programadores son los que descifran algoritmos. Ahora en día hay muchísimos programadores que saben de algoritmos, que saben cómo posicionarnos, no nada más en Google, sino en todo tipo de redes y de contenidos en los cuales nos pueden decir, por ejemplo, se puede hacer un videito más interactivo o podemos hacerle así, así, así. Ahora, esos programadores ahora hay demasiados. Es como los diseñadores gráficos de antes, que bueno, había demasiados y no cobraban tanto. Ahora podemos agarrar este tipo de jóvenes y nosotros guiarlos, no a que cambien la noticia, no a que no tengan pasión por la vida o que quieran tener gratificación instantánea, sino para que nosotros, siendo el periodismo más serio, digamos, y quizá queramos tener las dos, que es redes, para poder, desgraciadamente ya ahorita la publicidad se basa mucho en redes y también, bueno, los que sabemos de periódicos impresos, vivíamos de la publicidad de nuestros clientes, a veces más que del suscriptor mismo. Entonces ahora se están haciendo algunas mancuernas en grandes medios importantes como el New York Times, que tienen los paquetes que vienen con los dos y que no te puedes meter a la noticia si no estás suscrito online. Entonces eso es muy importante, ¿no? Para la sustentabilidad de los medios que continuarán impresos, la fusión. Recordar que no nada más no es que no tengamos apoyos de gobiernos o de lectores, sino que necesitamos monetizarlo haciendo algunas campañas en las cuales encontremos la manera de publicidad, ¿no? Ya sea apoyo de gobiernos, pero el apoyo del lector es vital, pero también la supervivencia de los periódicos, como nos han contado en otros paneles, muchas personas que ahora tienen un periódico también tienen otros negocios para poderlo sustentar. Entonces, bueno, aquí la importancia es confiar en esos jóvenes, no necesariamente dándoles la silla nuestra, sino en que ellos se dedican a algoritmos. Otra cosa que quería comentar rápido es que los fake news, sobre todo bueno, en México, que se ha investigado bastante, son muchas veces distracciones políticas. Entonces sucede un tema importante de lo que están hablando ahorita, entonces sacan un fake news, sacan un meme, sacan una historia que aterroriza a la gente y la fuente mayor de fake news que ahora existe es el WhatsApp. Entonces, bueno, el WhatsApp es parte de Facebook, Instagram es parte de Facebook, tienen bastantes empresas parte de Facebook. Entonces, existen agencias que están dedicando, que son contratadas por gobiernos o por personas físicas o por cualquier tipo de situaciones para desinformar a la gente. Entonces, de esa otra manera, si nosotros contamos con programadores que estén al favor de la palabra real, se puede también hacer algo muy parecido, que es algoritmos a favor, algoritmos para que nos lean más. Ellos mismos conocen cómo hacer algoritmos, son los programadores. Entonces, por ese tema les quería recomendar que nos informemos un poquito sobre los chavitos que están graduándose de ser programador y les aprendamos para que subsistamos todos, porque ellos también pueden salir grandes editores de esas escuelas que están estudiando periodismo ahora y saben de programación, y que al final las estrategias de venta de publicidad vayan de la mano con redes y con nuestra página web muy bien fundamentada. Y eso es muy fácil y además no es caro, ya que ahora está sobrepopulado de programadores. Y bueno, es un tip que ahorita estamos empezando a fomentar en la Sociedad Mexicana de Editores, que yo manejo en Nueva York. Entonces, bueno, para ahí yo creo que es muy importante, por un lado, combatir el fake news, también nosotros con algoritmos, con programadores y eso, y por otro lado, pues poder lograr nosotros ser más vistos, etcétera, y con eso vender más publicidad para que podamos subsistir, sobre todo los que continuamos con impreso. Y pues ahí era como más o menos un punto de vista más que una pregunta, y muchísimas gracias. Di tu nombre y el medio. Sebastián Lucas, de Canal 12 de Melo, Uruguay.
Si bien no es un tema que de forma particular me atañe, pero considero que no se debería ser tan pesimista en aventurarse a la impresión impresa en papel en los periódicos. A mí me parece fundamental, y es como el libro, la magia del libro no la va a cambiar seguramente una pantalla. Ustedes mencionaron, y lo mencionaron un poco por arriba, lo del Foro de San Pablo. Mi pregunta puntual va a si se está trabajando o si nosotros nos estamos sintiendo un poco ovejas y estamos yendo muy atrás de la Agenda 2030 propuesta por Soros. ¿Quién considere? Bueno, yo creo que es evidente que hay una corriente, no sé si al calor de la Agenda 2030, pero que tiene como prioridades acabar con el periodismo libre y con la justicia, porque son las dos últimas trincheras que quedan entre los ciudadanos y los populistas, ¿no? Y coincido que nosotros no hemos hecho las cosas bien porque hemos dejado, por falta de precaución, y luego errores propios. No supimos ver una crisis, como decía José Manuel, hay falta de editores. Yo creo que hemos cometido muchos errores, ¿no? Pero la realidad es esa y como decía Miguel Enrique, el experimento se llamó Venezuela y sabemos cómo ha terminado, ¿no? Entonces, no sé si es la Agenda 30, yo sí que sé que donde voy denuncio que hay una persecución absoluta y que no es tolerable que el presidente de México diga que el asesinato de 15 periodistas no es para rasgarse las vestiduras. Señor López Obrador, el asesinato de 15 periodistas es un síntoma de una degradación y de una calidad democrática ínfima, ¿no? Y lo que decía antes Miguel Enrique, hay que combatir este relato buenista donde a los ciudadanos no se les quiere con espíritu crítico y donde tiene que haber ecosistemas de medios diversos y plurales donde los ciudadanos tomen sus propias decisiones y no sean sustituidos por ese paternalismo de un neocomunismo que ha invadido toda la región y que ha invadido también mi país. Hola, Eric Iriarte de Perú. 3 comentarios muy puntuales. El primero tiene que ver con el tema del anonimato. La declaración de Salta dice explícitamente: también debe respetarse el derecho de las personas al anonimato. Me preocupa que de manera reiterada se haya venido diciendo en estos días que el tema del anonimato es un problema. Naciones Unidas lo fomenta, sobre todo en regímenes dictatoriales y en regímenes autocráticos como un instrumento. Una primera pregunta es: ¿qué opinan del derecho al anonimato como instrumento de ejercicio de libertades, entre otras la de expresión? La segunda, este es un foro sobre geopolítica. ¿Qué implicará un Twitter cambiado? Si bien Twitter tiene ciertas limitantes, como lo conocemos, la entrada de Musk hace un par de días probablemente cambie la dinámica. ¿Qué esperan de Twitter como instrumento en las próximas semanas, meses, con una dinámica muchísimo más hacia algún mecanismo de censura que pueda tener Musk? Y la tercera pregunta, que es una pregunta muy práctica, Gates y varios gente cuando apareció el Internet decían que eso iba a durar un par de años y sin embargo luego se montaron a la ola y es una ola que todavía nos mantiene. Yo no creo que vaya a desaparecer el papel, pero probablemente el periodismo tenga que terminar un proceso largo de redefinición. ¿Hacia dónde va ese proceso largo de redefinición utilizando instrumentos digitales y algunos meramente digitales sin más ediciones en papel? Yo quería hablarle, responderle a lo del anonimato y dejo las otras 2 cuestiones a mis compañeros de mesa, pero vamos a ver, un escritor y pensador ilustre de este país, don Miguel de Unamuno, decía siempre: no hay opiniones, hay opinantes. Es decir, el artículo vale tanto en cuanto el que lo escriba, que entronca de alguna manera con lo que decía McLuhan de que el medio es el mensaje. Es decir, el artículo de un señor importante en un soporte importante o de gran difusión es mucho más importante, es mucho más relevante que el de cualquier persona poco distinguida o poco relevante, ¿no? Es decir, la audiencia le da más crédito a un personaje relevante
que a uno. Eso trasladado a esta polémica, a mí, mire, yo Twitter no soy un gran entusiasta, pero lo tengo que tener casi como una herramienta profesional, única y exclusivamente. Y yo no tengo seguidores, yo tengo perseguidores. Es decir, a mí básicamente me insultan sistemáticamente cada vez que escribo algo. El 99% en anonimato. Y yo siempre, las poquísimas, escasísimas, a todos estos años debí contestarle, no sé, a 20 personas. Pero siempre le dije, sé valiente, di con tu nombre, porque tú me conoces a mí. ¿Sabéis quién soy? Soy el director de este periódico. He dicho esto. Di quién eres. Atrévete. En una ocasión intuí quién era el que estaba detrás. Y le escribí un Twitter diciendo, sé quién eres y sé lo que haces. Y además desapareció. Este además aparecía con una caricatura del entonces presidente de la Xunta de Galicia, hoy candidato del Partido Popular a la presidencia, que era el Feijóo irreductible o algo así. Le ponía ahí con una cara horrible y tal. Bueno, yo creo que fomentar ese tipo de prácticas perversas y tóxicas no es bueno. A mí me parece muy bien que se elimine el anonimato. Y Naciones Unidas no siempre acierta. La prueba evidente es que, si quiere usted, hacemos el listado de grandes errores de Naciones Unidas, desde los Balcanes hasta nuestros días, pero incluso antes. Pero yo no defendería el anonimato. Yo creo que hay que tener la valentía, la gallardía, el coraje de decir las cosas con su nombre y apellido, como lo hacemos los demás, porque si no estamos en una situación muy desigual. Yo opino y tú me descalificas. Y me descalificas con esa ventaja que te da el no decir ni tu nombre ni tu apellido, que es lo que decía Miguel de Unamuno. En una ocasión, hace muchos años, yo, cuando me tomé en serio Twitter al principio de todo, busqué un tipo que me insultaba a las 2 de la madrugada y fui a mirar quién era. Y era el portavoz de Izquierda Unida de Llanes, un pueblo de Asturias. Y tenía 200 seguidores. Y ese día dije yo, no voy a preocuparme mucho más de estos que tienen menos de 1000 seguidores. En España, Twitter dice tener en torno a 7 millones y pico de personas en Twitter. Dice tener, porque como ya saben, hay muchas falsas. De esas, el 80% tiene menos de 1000 seguidores. El 80%. Entonces, a lo mejor le estamos concediendo a Twitter una preponderancia y un relieve que no tienen. Yo, cuando trabajábamos en ABC, las portadas de ABC, al menos en mi época, solían ser controvertidas, porque para eso las hacíamos. Y entonces, en la reunión de la mañana, somos trending topic, pero lamentándose, no, somos trending topic, nos están poniendo a caer de un burro, tal. Allí media mañana, angustiados porque Yo salía, cogía el taxi que me llevaba al restaurante a mediodía, el taxista no me decía nada. Llegaba al restaurante, el propietario del restaurante no me decía nada. Mi interlocutor en la mesa no me decía nada. Hablaba con mis hijos, no me decía nada. En realidad, Twitter a veces es una realidad paralela. Una realidad paralela al resto que consumimos una colectividad, una comunidad. No lo estoy menospreciando, pero creo que lo tenemos que tener en su justo tamaño. Pero desde luego, por terminar, yo creo que si erradican el anonimato, damos un gran avance en la libertad, justamente en la libertad. Es decir, la libertad tiene un paso siguiente, que es la responsabilidad. Si eres tan valiente, si quieres la libertad, atrévete y sé responsable con lo que dices. Totalmente de acuerdo. ¿Tú querías decir? Solo 2 apuntes. No sé qué va a hacer Twitter. Estoy viendo aquí que Twitter nació en el año 2006. Tú fíjate toda la cantidad de medios de redes sociales que han nacido después de Twitter, que no están aquí, como Instagram, como TikTok o como cualquiera. Yo creo que mañana habrá otro Twitter completamente distinto. Y no sé qué va a hacer este señor, porque no sabía al principio si le va a comprar o no, y no sabemos muy bien cuál es su línea editorial, ni si va a dejar algún tipo de libertad. Y en cuanto al papel, pues como viejo romántico, yo creo que el papel no desaparecerá nunca. Lleva desde los papiros en la época de Egipto, o sea, más de 4000 años. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay una élite que le gusta tener el papel. Esta élite que en Silicon Valley ha creado Google o otro tipo de organismo, no sé si lo sabéis, pero en educación algunos han llevado a sus hijos a una educación que han vuelto al papel, con libros en papel.
Bueno, no sé. Yo creo que es el papel, ojalá que nunca se abandone. En España había una élite en el siglo XIX que siempre lo utilizaba. En el siglo XXII habrá otra élite que le gustará mantener el papel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado la discusión.